Hola, ¿qué tal amigas, amigos y amigues? Buenos días. Mi nombre es Luis Mendoza. Yo estoy en el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, Cheros AC, aquí en Chihuahua. A lo largo de nuestras transmisiones, les hemos estado presentando pláticas con diferentes personalidades defensoras de los derechos humanos de las poblaciones de nuestra sociedad. El día de hoy es para mí un honor presentar esta plática, esta charla para todas ustedes con una politóloga, educadora popular feminista, escritora, comunicadora y analista política experta en género y precisamente en derechos humanos de las mujeres. Ella es Mariela Castro Flores, conocida como Marilú Salomé. Bueno, pues yo soy Mariela Castro Flores en redes, mis redes sociales en las que permanezco activa. Mi alias, ¿no? Es Marilu Salomé, ese es mi nickname, como le decíamos antes. Y soy politóloga, feminista, me gradué de mi formación académica, es ser licenciada en Administración Pública y Ciencia Política, me especialicé académicamente como especialista en gerencia gubernamental y posteriormente a lo largo del camino pues me he dedicado a los estudios de género, a estudios de la mujer, tengo diplomados y estudios de especialización en esas áreas, ¿no? Soy defensora de derechos humanos, activista política, me especializo en temas de género, en derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y político-electorales de las mujeres. En este sentido, he participado en muy diversas causas, de las mujeres y las niñas también, ¿no? Porque hay que empezar a caminar como por estas sendas del activismo para reconocer que la discriminación y todas las diferencias que el sistema marca excluyen y que hacen padecer costos a las mujeres comienzan desde que somos niñas, ¿no? Hay ciertas violencias que afectan a las niñas particularmente por su edad, no por pertenecer a un grupo etario específico. Y a partir de ahí, pues sigues trabajando, ¿no? Sigues como adentrándote como en estos temas, entonces vas viendo que no solo la cuestión tiene que ver con el género, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la identidad y la orientación sexual, tiene que ver con cómo están constituidos los sistemas políticos y de gobierno y cómo se conforma el Estado mexicano, para también saber que por esos temas, esas particularidades, esas cuestiones que se derivan de la diversidad que todas las personas tenemos también se traducen a discriminación, exclusión y que hay sectores de la población que tienen una muy particular situación para poder ser colocados en una situación de vulnerabilidad. Y eso siempre permanentemente se encuentra ese riesgo, ¿no? Y son condiciones que de manera permanente, por todo el rezago histórico, tenemos que estar visibilizando en todo momento. También soy, también en esta cuestión de tratar de visibilizar, pues bueno, también soy comunicadora, me escribo en diversos medios de comunicación, principalmente en un diario, no sé si puedo decir el nombre, en el diario de Chihuahua. En el diario de Chihuahua pertenezco al grupo de analistas de Acerto, sigo siendo una de las muy pocas mujeres que hacen análisis político, no solo con una especialidad en género, sino también como analista política. Entonces, somos muy, muy pocas porque generalmente y de manera histórica también el conocimiento se ha colocado, ¿no? Se ha codificado, ¿no? En una voz masculina, en una representación masculina. Así como se ejerce el poder en masculino, el encargo de la comunicación también se ha constituido en una visión masculina hegemónica en donde tampoco caben las diversidades. Entonces, para mí ha sido como muy importante reivindicar el papel de las mujeres en la historia, tener una voz femenina que a través de esta perspectiva puede estar colocando los temas importantes políticos, nuestro lugar, ¿no? El lugar que ocupamos en el mundo, pero también que podamos como visibilizar estos temas que generalmente por ser cuestiones sociales se los encargan a las mujeres, ¿no? Porque no se consideran que sean los problemas más importantes que aquejan a la sociedad, ¿no? Los hombres hablan
de economía, de hacienda, de geopolítica, de macroeconomía, de temas como que parecieran lo importante, ¿no? Pero cuando se trata de discriminación, de que falten los recursos básicos, los servicios públicos, de las cuestiones como más en corto, de cotidianidad, de cómo nos relacionamos con otras personas, entonces eso sí las mujeres, porque pareciera que eso no es importante. Pero esa es la base de nuestra vida. Entonces es como que a mí lo que me parece importante, ¿no? Y en términos de análisis político, ser como hacer, eh, ser caja de resonancia como para esas particularidades que son tan importantes y que definen no solo el momento presente que estamos viviendo, sino nuestra trascendencia en la historia, también me parece importante, porque me parece importante que aunque una diga pendejadas, hay mujeres que las están escuchando. Entonces, el haber ganado un lugar detrás de un micrófono, el poder ejercer esa posibilidad de tomar una pluma y de escribir y que lo que uno escriba se lea, eso ya es muy poderoso y hubo grandes costos que se pagaran para que lo pudiéramos ejercer. Exacto. Entonces, desde ahí hay que ejercerlo con toda responsabilidad y sobre todo desde esta posición que te comentaba, haciéndonos cargo del lugar que nos toca vivir en la historia. Entonces, eso yo no lo puedo desdeñar. Hay cosas que en la vida me definen, ¿no? Muy específicamente. Yo soy feminista, soy politóloga, soy activista política, pero también soy escritora, ¿no? Soy escritora y desde hace unos años vengo trabajando con ejercicios de recuperación de la memoria, básicamente con lo que tiene que ver con las historias de las víctimas del feminicidio del pasado, con víctimas de la violencia sexual que han cursado procesos de recuperación que hoy las colocan, ¿no? Del otro lado, para de víctimas pasar a ser sobrevivientes. También he trabajado con las personas que facilitan esos procesos, también visibilizando, ¿no? Desde la otra parte, qué es lo que cursan esas personas que ayudan a las otras mujeres a recuperar su vida, ¿no? A reescribir una nueva historia. Entonces, recuperar la historia presente para que no se convierta en pasado, también es una de los vectores, ¿no? Que últimamente, ya a estas alturas, pues ha venido a regir mi vida. Esa posibilidad me dio también la gran oportunidad de formar parte del mapa de mujeres escritoras mexicanas contemporáneas y porque, pues bueno, la posibilidad de ejercer a través de la escritura también este sitio, ¿no? Este lugar que no se puede desdeñar con un nombre propio, con una identidad, con un estilo, no solo desde la crítica o el análisis político a través de un medio de comunicación, sino también a través de la literatura, desde otros espacios, llegando a otros sectores, pues también tiene que ver con una posibilidad que no se puede desdeñar, porque hubo mujeres que también muchos siglos, mucho tiempo tuvieron que escribir de manera anónima, con seudónimos o hasta con nombres masculinos. Entonces, el poder ocupar esos espacios, poder ocupar esos espacios desde quien soy verdaderamente, pues también tiene que ver, ¿no? Tener un nombre propio, saber y adquirir el compromiso de la fuerza que tienen las palabras, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Aportar, ya hubo quien aportó la posibilidad de que podamos hacerlo en estos términos, entonces hay que aportar un poco más, que lleguemos muy lejos, ¿no? Que lleguemos más allá de lo que hemos podido conseguir ahora. ¿Y eso qué tendría que ver? Con recuperar toda la fuerza transformadora de que esta actividad que estamos haciendo realmente tenga que ver con eso. ¿Qué es lo que yo aspiraría? Que mujeres trans, mujeres lesbianas, que niñas, que voces de mujeres indígenas, que mujeres que trabajan en la maquila, que mujeres que están en la periferia, que mujeres negras racializadas, que mujeres que ejercen trabajo sexual estuvieran escribiendo sus historias, que las pudiéramos conocer, que a partir de ahí y de reconocer sus realidades, pudiéramos no callar nuestra voz, pero sí ceder espacios que ya se han conquistado para conocer esas otras voces, ¿no? O sea, poder no callar ante cuestiones que son tan fundamentales en este momento, cuando el discurso de odio avanza, cuando
cuando las declaraciones, las agresiones que son evidentes, que están en todos lados, en medios de comunicación, cuando se están instrumentando, no con tanto eco, que se están convirtiendo en parte de una narrativa que tiende a convertirse en hegemónica también, pues bueno, también conformar una fuerza que pueda como detener eso, ¿no? Entonces, eso también es una aspiración, ¿no? Y es una aspiración porque como hubo mujeres que lo hicieron para mí, para que yo hoy pudiera hacerlo, ¿no? Pues también hay que seguir, ¿no? Seguirle adelante para que esas otras personas, mujeres, hombres y todas las personas que así lo quieran hacer, lo puedan hacer de una manera que tenga que ver con su decisión propia, con la satisfacción de sus anhelos, con la consecución de sus derechos y sin padecer ningún tipo de violencia. De alguna manera sería un consecutivo, mostrando testimonios y dando pues validación de la vida personal, ¿no? De lo que ha sufrido o lo que ha vivido cada persona, en este caso pues las mujeres, en este camino tan difícil que es pues de repente contar, como dices tú, la historia y toparse con la incredibilidad de las autoridades, con la incredibilidad de la familia, de los amigos, del círculo primario, y que busque este espacio que ustedes ofrecen, o que en este caso, pues el plan que tienes tú, para precisamente sentirse cómodas y tomar voz de estas vivencias, en este caso. Claro que sí, fíjate, porque esto es muy político, o sea, es muy, muy político, o sea, mira, y tiene ejemplo, podemos ejemplificar de manera muy concreta. Hoy por hoy, hace tiempo, yo pertenezco a algunos esfuerzos colectivos, como la Asamblea Marea Verde Chihuahua, como la Grupa Feminista 8 de Marzo, en donde ambas, la primera es una asamblea, la otra es una asociación civil. Entonces, ambos espacios nos hemos conjuntado y hemos trabajado para impedir el avance, la aprobación del PIN parental, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos de visibilizar realidades distintas, estamos hablando de la irrupción de existires, de pensares diferentes. No quiere decir que hayan estado inexistentes o de repente alguien levantó una piedra y de ahí aparecieron o que son un efecto o producto de una moda. No, es que siempre han estado ahí, ¿no? Ujú. Siempre han estado ahí. El asunto es que no había posibilidad ni espacio para que pudieran, ¿no? Visibilizarse. Y me parece que esa es una cuestión muy importante porque se convierte en un tema político porque sí hay una intención deliberada en ocultar estas realidades, en callar estas voces que no existan. Hay un status quo, hay una posición que se ocupa a partir de la negación de que estos otros mundos existen, ¿no? De que estas otras realidades existen, ¿no? Hay y cómo se combaten pretendiendo, ¿no? Hacerlas pasar como si fueran una amenaza, ¿no? Cuando tenemos que esta forma, este estatus nos ha dicho que tenemos que vivir de acuerdo a ciertos valores, de cierta manera, pero eso qué nos ha traído, ¿no? O sea, una serie de problemas sociales brutales, una serie consecutiva, casi histórica, de violencia exacerbada, en donde pues estas personas que viven de manera diferente, no de acuerdo a este orden que nos ha pretendido ser impuesto, son las más afectadas. Es decir, tenemos, por ejemplo, es decir, está la pretensión de la negativa, del reconocimiento de las mujeres a sus derechos, pero también de la libre expresión que tienen las personas a su identidad, a su orientación, si padecer violencia, y pues también de brindar, ¿no? A las infancias herramientas que puedan, ¿no? Hacer visible, ¿no? Y sobre todo atender estas problemáticas cuando suceden. Y de ahí va desde la exclusión en los espacios escolares,
va el abuso sexual infantil y van otras cuestiones también importantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ¿no? De poder visibilizar, de dar voz, de conocer otras realidades, de saber cómo me siento por lo que me está aconteciendo, entonces lo que estoy haciendo es, a lo mejor no va a cambiar, porque también en los estudios sociales, un testimonio no es que no sea significativo, pero no es la representación de la totalidad. Sin embargo, lo que sí sirve y lo que es absolutamente necesario para los tiempos que corren es escuchar esas voces, porque esas voces nos ayudan a sensibilizar a quien quien se ha posicionado desde el lado donde no se escucha. Entonces, cuando se conoce, cuando se sabe estas realidades, pudiera ser que haya un efecto, ¿no? De poder como mirar las cosas desde otro lado. A lo mejor no nos atraviesa, pero empezamos como a ver las cosas desde otro lado. Pero además, también habilitamos, y eso tiene que ver con mucho con establecer alianzas porque tiene que ver con establecer alianzas, porque la gente que sí lo hace, la gente que tiene que vivir resistiendo, que existe porque resiste, porque se está enfrentando a un sistema que le dice que está mal que exista, pues también tiene que ver con de algún modo, acuerpar esos esfuerzos, ¿no? O sea, con decirle, no, no estás mal, solo que aquí estamos, no estás solo, tenemos como la intención de cambiar la sociedad para que no sea tan hostil, ¿no? Con las personas que deciden vivir de una forma distinta. Entonces, a mí me parece que estos son como estos esfuerzos importantes, ¿no? Que de manera concreta, pues sí tienen como esta intención de cambiar la sociedad, ¿no? Y así como el PIN parental, como se han instrumentado esfuerzos para evitar su avance, pues hay muchas otras cuestiones, ¿no? Porque la ultraderecha ya se está renovando, se está mejorando, y la ultraderecha tiene como agenda política cancelar los derechos de las minorías, de las personas diferentes, de negar que las personas puedan decidir a partir de sus realidades, de sus necesidades, de sus deseos, es decir, de seguir perpetuando el sistema que genera, produce discriminación y exclusión, ¿no? Así es, de continuar con la heteronorma y de continuar con las tradiciones arcaicas que han existido a lo largo de nuestra historia. Eh, entonces, para entender un poquito de la historia precisamente de Mariela, ¿en qué época decides tú tomar, alzar esta voz, tomar esta bandera e irte con todo y decir, sabes qué, esto es lo que a mí me apasiona y esto es lo que yo voy a promover, a defender y por aquí me voy a ir? ¿En qué época más o menos sucedió? Mira, yo creo que soy un conjunto y el resultado de mis condiciones, ¿no? Digo, yo como mi Ya historia puse, no es muy diferente a la ya de puse a miles de trabajar a la mujeres, ardilla. este, de miles de mujeres en la sociedad. Yo vengo de un pueblo minero muy chiquito, ¿no? En donde pues la mina era todo, pero digo, éramos pobres y todo esto. Yo era una gran lectora, una amante, o sea, tenía como mucha hambre de leer, pero las condiciones ahí no permitían, no había, entonces no había la posibilidad. Y después crecí, ¿no? Con esto que pues son condiciones que también la situación económica propicia, ¿no? O sea, no hay como, en tu casa no se puede, pero fuera de tu casa tampoco existen las condiciones. O sea, no hay una biblioteca pública, no, o sea, no hay, no, o sea, como hay, y eso a mí me hace, ¿no? Me ha hecho pensar toda la vida, ¿qué sería de las niñas, de los niños que si tuvieran las condiciones, ¿no? A lo mejor no en su casa, pero que si sus gobiernos locales y otras personas generaran esas condiciones, ¿no? Con esfuerzos colectivos, que en comunitario las construyeran, pues ¿qué sería, no? ¿Dónde estuvieran? ¿No? Uh -huh. Entonces, cuando nos devolvemos a la ciudad, pues bueno, pasa mi vida, yo soy mamá adolescente, y como marca así la estadística, tengo mi segundo hijo a los 20 años, trabajo por muchos años en la empresa maquiladora
como operadora de producción, o sea, digo, vengo de esta clase trabajadora. Para poder estudiar tuve que en la máquina, en la tarde, en las mañanas en la escuela, y hacía como podía, estudiar y trabajaba. Pero pues obviamente también soy sobreviviente de abuso sexual infantil, de pederastia dentro de la familia, es decir, mis familiares fueron quienes instrumentaron, y lo puedo decir abiertamente porque esto también ha sido un puntal de mi lucha como activista en la visibilización de la violencia sexual y de darle voz a las víctimas del pasado. Yo soy una sobreviviente de Manuel Antonio Luján Gómez, mi tío, y de Joaquín Antonio Luján Flores, mi primo, médico ortopedista, director del Centro de Salud de Cuauhtémoc. Entonces, donde desde su posición de poder sigue ejerciendo violencia sexual con sus subalternas, pero desgraciadamente, y lo digo asumiendo las consecuencias que esto me pueda traer, porque como víctima del pasado, el sistema judicial para mí ya está rebasado. Las instituciones no pueden ofrecerme ninguna alternativa, no hay forma en la que se pueda instrumentar esta denuncia. Para mí es muy político decirlo en cada espacio en la que yo estoy, porque al mencionarlo, les quito el poder que ellos ejercieron para mí y coloco la responsabilidad donde va, y es decir, en los hombros de los agresores y no en la culpa y en la vergüenza que las víctimas siempre sienten. Entonces, paso por ahí, y cuando tengo ya la posibilidad, también me parece muy importante, y es algo que yo recalco siempre, el poder de la representación. Cuando las mujeres vemos a otra hablando detrás de un micrófono, cuando leemos un artículo de opinión titulado por una mujer, cuando tenemos la posibilidad de hablar de temas complejos de manera amplia, con dominio, a una mujer en una mesa de debate, cuando vemos a mujeres que no tendrían por qué estar ahí, ¿no? Pero están, y están defendiendo puntos, así como muchas personas diversas que de repente irrumpen en lo que son estos espacios que no tendrían por qué, o sea, no estamos acostumbrados a escuchar ciertos tipos de voz, ciertos modismos, que no estamos acostumbrados en que estamos acostumbradas a esta cuestión que tiene que ver con que las personas que ocupan estos espacios tienen que verse y tienen que hablar de cierta manera. Pues bueno, eso va rompiendo y va generando un efecto con el estándar, y va generando un efecto de representación. Este efecto de representación tiene que ver con que si ella lo puede hacer, si él lo puede hacer, si ellas están ahí, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? O sea, yo también lo puedo hacer, puedo estar ahí, ¿no? Yo tengo una anécdota, y es como cuando yo era niña, había antes un canal, ¿no? Que lo que era Imevisión, antes de ser Imevisión, ya después se hizo TV Azteca y demás. Pero antes, cuando yo era niña, ese era el canal que habitualmente le decían el canal cultural. Yo no sé si tú te acuerdas, pero, o qué tan joven seas, pero el cultural. Y ahí era el programa, tenía su espacio, era el espacio de los partidos políticos, y había mesas de debate de la UNAM, había, pasaban música, el espacio cultural y artístico, de música latinoamericana, había los espacios donde presentaban libros, en fin, ¿no? El cultural, decía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en una ocasión le prendía la tele y estaba ahí en ese canal, y yo vi a una mujer. Esta mujer yo la recuerdo ahora como que tendría, no sé, más de 40 años, no era una mujer de una belleza hegemónica, sino que era más bien una mujer ya, pues que ya se veía mayor zona, ¿no? Eh, y la recuerdo perfecto físicamente, pero lo que más recuerdo de ella y lo que a mí me atrapó fue que era una mujer que hablaba, o sea, estaba sentada muy cómoda, o sea, sí, muy cómoda en su sillón, hablando con una propiedad, con un dominio, con un uso de la palabra increíble. No puedo recordar el tema de lo que estaba hablando. No sé de qué estaba hablando. A mí lo que me impresionó fue la forma de hablar, ¿no? Cómo sabía, cómo manejaba y expresaba ese conocimiento que ya tenía. A mí eso me marcó definitivamente. O sea, yo soy una
yo soy un ejemplar vivo, pues, del efecto de la representación. Yo en ese momento quise ser como esa mujer. Entonces, ya después, y eso me ha servido también mucho, escuchar las pláticas y los programas, por ejemplo, de Cristina Pacheco, ¿no? Ujú. Cuando hace su programa de Aquí nos tocó vivir, o sea, cuando yo misma he llevado a cabo las investigaciones que tengo que hacer para mis libros, pues también, también es fue como una guía, ¿no? Para tratar de generar esta confianza, de hablar de lo que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente importa es lo que las personas sienten. Sienten a partir de su realidad, cómo viven su realidad, cómo les hace sentir, cómo les hace sentir su día a día. Porque de todo hablamos, ¿eh? Y hemos privilegiado adquirir conocimiento, hemos privilegiado ocupar un lugar en el mundo, hemos privilegiado el que ese lugar nos lleve a una posición de tener un cierto poder adquisitivo para ganar estatus, para lo que sea. Cada quien tiene sus motivaciones propias. Pero poco hemos privilegiado el cómo nos sentimos con lo que estamos haciendo, el generar la capacidad de poder expresar lo que verdaderamente nos hace sentir. O sea, nuestra relación, esta parte humana, esta parte que puede hacer crecer y sentir y remover emociones en alguien más, ¿no? Yo creo que esa parte de sensibilidad está muy aún sin explorar, porque como sociedad hemos privilegiado otro tipo de cuestiones. Y me parece que parte de lo que hoy vivimos, de lo que nos hace padecer, de cómo estamos enfrentando esta pandemia, tiene que ver precisamente con esa falta, ¿no?, de sensibilidad hacia alguien más. Seguimos buscando, ¿no?, y seguimos preocupándonos por cómo vamos a resolver, por ejemplo, nuestro día a día hoy en condiciones tan adversas, con la falta de empleo, desde el encierro, desde el confinamiento, pero pocas veces nos planteamos en salidas, en estrechar lazos comunitariamente. Solo el comunitariamente establecer estas alianzas es como vamos a poder, creo yo, sobrevivir. Y eso, ejemplos de eso los tenemos en todos lados. También he tenido la gran posibilidad en la cultura realizar cuestiones y siempre trabajos, ¿no?, y proyectos desde la cultura con diversos organismos internacionales como la UNESCO, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en fin, y siempre para mí volver a la comunidad es volver a la raíz. En la comunidad está todo y ahí es donde hay menos violencia comunitaria, hay menos, y hoy lo vemos, hay menos contagios, el que haya más proliferación de la enfermedad en las ciudades no tiene solo que ver con la concentración de gente, sino qué tanto compromiso tenemos comunitariamente establecido para con los demás, qué tanto miramos al otro y qué tanto nos centramos en el individualismo antes de considerar la vecindad, antes de considerar que comunitariamente tenemos un compromiso para con las demás personas. Entonces, eso me parece que también es importante. Excelente. Y desde ahí, y desde ahí, de hecho, básicamente te digo, vengo desde la exclusión, desde esa experiencia de haber atravesado muy diversas situaciones de una consecución de una violencia tras otra, y no es porque yo haya tenido una mala vida, no es porque me haya tocado vivir cosas difíciles en la vida, es que muchas niñas, o sea, muchas niñas, mi realidad es la de miles de niñas que lo vivieron antes y que lo viven ahora, solo que tenemos la posibilidad de hablarlo en estos términos, de poder, de quienes lo vivimos y nos sobrepusimos y que hoy somos sobrevivientes y nos reconocemos como tal, habernos juntado con otras, haber platicado, haber reconocido, haber escrito nuestra historia y a partir de haberla escrito, que otras la leyeran, se reconocieran en ella y que pudiéramos desde ahí buscar tener incidencia para que esto no siga ocurriendo. Y de ahí que haya tenido la posibilidad de dedicarme, ¿no?, como especialista a crear política pública con una perspectiva de género, precisamente para que en esta gran asignatura que tiene que ver
con la prevención de la violencia de género, pues bueno, seguirle abonando ahí desde el activismo político, que me ha abierto la puerta también a poder trabajar de manera concreta y cercana, siendo asesora legislativa y poder tener pues esa posibilidad, ¿no? De lo que sé, primero, de lo que sé y tengo un conocimiento primero por haberlo vivido y después por haberle dado forma a través del estudio y que después pude instrumentar de manera práctica haciendo activismo para poderlo, pues para poder articular, ¿no? Con otros esfuerzos, con otras visiones que también son definitivamente muy importantes, porque a pesar de que podamos tener toda la perspectiva de género, si no tenemos esa apertura a escuchar otras voces, a reconocer otras realidades, pues entonces seguimos estando a la mitad y es poco lo que podemos avanzar. Entonces existe un avance significativo de ese inicio, de esa lucha a tiempos actuales, podríamos decir, en cuestión ¿Personalmente o cómo? no, en cuestión de tu visión hacia hacia el vivir, hacia el acontecer de que digas tú, bueno, en esta actualidad tengo estas herramientas y sí se han visto avances para la mujer. En cuestión de género sí ha habido reconocimiento de cosas o la mujer sí ha estado empoderada y no como como en el pasado vivimos, como dijiste tú hace unos instantes, pues en la fragua, ¿no? En el silencio. Sí, desde luego. Sabes de que cuando yo empecé hace algunos años, bueno, antes decía algunos años y pensaba yo que hace poquito y el otro día me puse a reflexionar, no, sí, ya tengo algunos. Entonces decía, no, sí, ya, pues es que ya me estoy haciendo. Entonces, cuando yo empezaba, ¿no? Había todavía cierto resquemor, por ejemplo, de hablar ciertos temas. No se abrían, o sea, incluso hasta las mismas organizaciones feministas no querían trabajar o tener como agenda de trabajo ciertos temas porque no querían poner en riesgo la vinculación que tenían con el poder o por diversas cuestiones, ¿no? Les parecía que había temas polémicos, que les iba a confrontar con la sociedad, que tenían un efecto de polarización y pues lo que querían era que se generara, al contrario, querían que se generara simpatía para las causas que estábamos denunciando. En aquel momento era la denuncia permanente, sólida, fuerte, ¿no? Contra el feminicidio, que lo sigue siendo, pero finalmente en aquel tiempo era eso, ¿no? Era únicamente combatir, no eso, denunciar a los gobiernos, generar un consenso de corrección política para que ya no hubiera ni gobernadores, ni presidentes municipales, ni operadores de la justicia, ni ministerios públicos que dijeran que a las mujeres se habían ido con el novio o que al rato volvían o que si algo les pasaba era porque andaban de locas en la noche hasta muy tarde, porque eso lo dijeron dos gobernadores al hilo y de ahí para abajo. Entonces, en ese tiempo, esos avances hoy están instaurados. Tenemos una batería de leyes y de modificaciones en los códigos civiles y penales que nos han permitido hoy gozar de cosas que tenemos un instituto de las mujeres que es sólido, que hace su chamba, que es muy comprometido. En esta administración no sabemos en la que venga porque quién sabe quién vaya a gobernar y se cambia todo, pero hoy por hoy tenemos las mujeres que hace bien su chamba porque ha sabido escuchar y articular sus esfuerzos en el cumplimiento de la política pública con la escucha y el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. O sea, eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, pero ¿qué he visto yo de aquel tiempo ahora? Ahora y de manera vertiginosa, y eso tiene que ver con la irrupción de cómo de la vertiginosidad, ¿no? Cómo fluyen las comunicaciones, es que hoy por hoy la cuarta ola del feminismo ha sacado a todas las mujeres a la calle, que hoy por hoy todas denuncian, que hoy por hoy los sistemas judiciales, a pesar de existir
de la sensibilización de los operadores de la justicia, de que ya hay institutos, de que no alcanzan, no alcanzan, porque el código, ¿no? Los códigos, las leyes, siguen cargando con la responsabilidad de la prueba a las víctimas, porque no alcanzan, porque en la ley aún no se encuentran plasmadas ciertos tipos de violencia, no porque no existan, sino porque no hay forma de comprobarlas, porque aún porque aún que existan fiscalías especializadas de la mujer, las causas que hoy se denuncian, a pesar de que siempre están, es importante la denuncia, que se denuncie a tiempo, que en cuanto sucede, cuando eso sucede, empiezan, siguen cuestionándose a las víctimas, hay revictimización, tenemos esta cuestión que tiene que ver con la sobrecarga judicial. Es decir, se puede denunciar una violación y hasta 1 año y medio, el Ministerio Público te va a ir a visitar para preguntarte qué pasó. Y eso nos ha sucedido. Tenemos herramientas legales maravillosas, por ejemplo, la norma 046 para la interrupción legal del embarazo en caso de violación, de violencia sexual. Entonces, de una niña de 12 años, según la ley, según la norma oficial, puede ir a solicitar una interrupción sin la necesidad de que la acompañe su papá, su mamá o algún tutor legal. Sin embargo, esto no sucede. Y aquí en el Estado, la Fiscalía Especializada de la Mujer no ha querido implementarla como tal. O sea, sigue una resistencia para que eso pueda aplicarse y no se aplica. Entonces te obligan a que pongas la denuncia. Ok, se pone la denuncia para que ahí se expida el documento que tienes que llevar al hospital, entonces te den chance de abortar en el hospital. Pero hemos tenido y hemos acompañado casos de niñas que después de puesta la denuncia, 1 año y medio después, es cuando tienen un primer contacto con un ministerio público. Porque dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de algo? Ese es el efecto de la denuncia. Y luego dicen, bueno, ¿por qué no denuncian? Pues bueno, es que esos son los efectos. O sea, cuando a lo mejor ya pasaste por un proceso en donde a lo mejor quieres dejar todo atrás o quizás estés tomando terapia o a lo mejor este producto de tu proceso terapéutico dices, no, ya estuvo, ya no quiero. Pero llega un ministerio público 1 año y medio, a ver si te acuerdas, a ver si todavía quieres, a ver, o sea, pues claro que es revictimización, claro que te va a producir un efecto adverso, pero lo que tiene como objetivo eso es que te desistas de la denuncia. Sí, Y a pues ellos, ¿no? Por cifra, pues ya resolvieron ese caso porque tú ya te desististe, entonces se van las cifras y pues ya, ¿no? Entonces, hay unas caso cerrado, carpetazo al asunto, ya se fue esa causa, ya quedó. Entonces, el asunto es que un sistema judicial hacia las mujeres no nos alcanza, no nos da. Entonces, a veces, cuando se logra judicializar un caso, lo que se judicializa un 1% de las denuncias que se presentan, a veces las penas son muy laxas, pero además de ser laxas, tienen una, cuando el sujeto, ¿no? El agresor está purgando su pena, goza de muchos beneficios preliberacionales, de modo de que si te lo sentencian por 6 años, en 3 años, 2 años, 10 meses, puedes salir libre, ¿no? Porque acepta un juicio abreviado, una vez que otorgada la sentencia le dan la mitad de la un condena se beneficio. conmuta, le conceden beneficios, entonces, ¿qué justicia fue esa, no? Entonces, hoy estamos en ese punto, ¿no? Hoy estamos en ese punto. Hay mujeres que por eso optan, dicen, yo no quiero la vía judicial, me van a tratar mal, no me van a creer, me van a revictimizar, no le van a hacer nada al agresor, entonces, pues los denuncio, hago un scratch, ¿no? Entonces hago los scratches, vías sociales, porque porque a mí me parece, personalmente lo digo, porque es lo que a mí me funciona. Mariela Castro Flores, porque soy Castro Flores, porque se me enoja mi mamá porque no digo su apellido también. A mí personalmente me parece que esa es una
muy válida. Y es muy válida porque no, porque finalmente los agresores, los violentadores, los hombres misóginos, quienes cosifican a las mujeres, quienes las ven como objeto para su uso, no van a dejar de agredir, no van a dejar de violentar sexualmente y no van a dejar de violentar de todas las formas posibles a las mujeres hasta que no empiecen a asumir costos sociales por las violencias que ejercen. O sea, cuando sus propios compañeros de trabajo, compañeros de aula, amigos, no los empiecen a sancionar señalándoles que lo que están haciendo es violencia, que ciertos amigos o compañeras o gente que conoce por efecto de esas violencias cuando se conocen, no los empiecen a excluir, porque eso sí es válido, excluir a un agresor no es culpa de la víctima, es efecto de su propia, o sea, de sus propios actos. Ujú. Ese efecto es una sanción que socialmente se le está haciendo cargar y que no es porque sea mala onda, es que todas las personas aspiramos a estudiar, a trabajar y convivir en espacios seguros. Y alguien que es capaz de ejercer violencia de manera impune no es una persona que pueda brindarnos esa posibilidad. Entonces, estar en un espacio seguro. Entonces, me parece que hasta que ese punto llegue, y hasta que ese punto llegue, no vamos a poder cambiar la sociedad como está en su conjunto, esta cuestión de tener tan normalizada la violencia sexual. Y eso es lo que sí están haciendo las chavas jóvenes que están tomando la calle. Eso es lo que sí están logrando todas estas chavas que a lo mejor van y gritan, que se defienden, que ya no están calladas, que se muestran muy dispuestas a acompañar y a cuerpar a la que está padeciendo un proceso de violencia sexual, a la que está siendo hostigada, a tomar acciones quizá no judiciales, pero sí prontas y efectivas para con quien está padeciendo cierto proceso, no ciertas agresiones. Entonces, por supuesto que no negamos que el Estado sea necesario porque las mujeres tenemos cierto alcance. Cuando el agresor, por ejemplo, es un agente de un cuerpo policíaco, pues no te vas a enfrentar porque el sujeto, además de violento, está armado, ¿no? Entonces ahí, pues ya se articulan otros esfuerzos distintos y con la autoridad, y con los organismos de derechos humanos y con las organizaciones que tienen un poco más de capacidad para poder acompañar este tipo de situaciones, pero se ve, y eso es otra de las cuestiones. Hoy las chavas, las mujeres más jóvenes, sí están como articulándose en colectivas, en agrupaciones, sí están socializando sus propios procesos de violencia, pero no solo los están socializando, están muy dispuestas a decir qué vamos a hacer, vamos haciendo algo. Entonces, las que ya teníamos como tiempo haciéndolo, pues seguimos como trabajando desde esta otra parte, desde desde este lugar en donde podemos cambiar la ley, en donde a través de la pluma podemos como ir generando una perspectiva distinta en la sociedad, desde donde detrás de un micrófono, a través de la opinión, podemos expresar también la indignación y socializarla, porque el alcance de un medio de comunicación es mayor a lo mejor por al de nuestras redes, desde donde desde el gobierno, la función pública, quienes ocupen un puesto ahí, pues pueden también sensibilizarse y también trabajar y realizar acciones, ¿no? Entonces, porque estamos en todos lados, ¿no? Y la aspiración es esa, ¿no? En todos lados se reconozca que si hay mujeres en estos puestos es porque fue derivado de la lucha feminista y que derivado de esa lucha, pues bueno, hay cierta obligatoriedad en seguir permitiendo avanzar este tipo de políticas que pueden colocarnos en una posición menos, menos de desventaja, ¿no? De ir eliminando esa brecha de desigualdad para ir construyendo una sociedad más igualitaria. Pero para eso no solo se requiere la política pública, se requiere voluntad política para poderla cumplir. ¿Y cómo ves el panorama en el estado de Chihuahua? ¿Estamos preparados para una mujer gobernadora? Es la pregunta del millón. Sí, pero Maru Campos no. Sí, pero Maru Campos no. Es que es lo Mujer que llegue nosotros a un sufrimos.
Es lo mismo, perdón, que nosotros sufrimos con las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? La representación de una persona perteneciente a las poblaciones no garantiza el cumplimiento pues la protección a nuestros derechos. Y si nos encontramos con una persona perteneciente a las poblaciones de la diversidad sexual que tiene misoginia o discurso de odio y todo, pues es lo peor que nos puede pasar. Supongo que ese es el caso de la candidata del Blanquiazul, porque pues a nosotros también nos ha dado revés en declaraciones y en compromisos que supuestamente tenía de campaña. Y pues a las mujeres, yo he visto declaraciones de ella que bárbara, o sea, parece que las está haciendo uno de los gobernadores que estabas mencionando ahorita, que decía que la culpa era de la mujer por andar a altas horas de la noche, sola y a oscuras. Así es. Fíjate que como bien dices, es muy chocante mencionarlo y sobre todo porque a las mujeres, y es una necedad, y es una necedad de a veces de editores y de columnistas y de analistas y de periodistas que dicen, es que es mujer, que no luchan por todas las mujeres, pero sin fijarse en los entrecejos que tiene que ver con los ideales y las convicciones que todas las mujeres tienen. Legítimamente todas tenemos el derecho a tener aspiraciones políticas y cumplirlas. O sea, todas tenemos el derecho de poder hacerlo. Sin embargo, lo que no se vale es que ya una vez adquiriendo cierta posición y cierto poder, ese poder y esa posición se utilice para cancelar los derechos de las demás. En el caso de María Eugenia Campos, o sea, ha utilizado, y esto es algo que ha venido haciendo de manera recurrente y sobre todo antes de que fuera declarada candidata, la elegida, ¿no? Para hacer, para contender por la candidatura al gobierno del Estado, utilizó mucho el tema de que era víctima de violencia política. Y eso no es cierto. O sea, eso no es cierto porque hoy no podemos verlo de una manera simplista. Hay que analizar todo el contexto. Ella es parte de un contexto en donde es una de los muchos actores. Y el otro actor es un gobernador, Javier Corral, que está desdibujado, que no gobierna, que no tiene peso político, que no goza de la aceptación de la sociedad, al menos no de una gran parte. O sea, es muy poca la gente que lo sigue respaldando. O sea, alguien tan disminuido, la verdad es que no puede articular acción concreta que la afecte de manera a como ella lo asimila, como ella decía, ¿no? O sea, y pretendía poner, porque ni amenaza su vida, ni amenaza sus bienes, ni todo lo que el gobernador pueda decir limita su capacidad de participación en la contienda. O sea, los efectos que ella pueda estar padeciendo no son distintos a los que padecen todas las mujeres dentro de sus institutos políticos, de sus partidos políticos, cuando están buscando una candidatura. O sea, y esas tienen que ver con las dinámicas al interior de los partidos, no tiene que ver con que sea un real proceso de violencia política. Hay gente que dice, no, pues es que el gobernador se ya la puede meter a la cárcel, pero la verdad, y ella a él no. Pues bueno, eso habría que verlo. Yo sinceramente no creo que a estas alturas, y siendo ella quien es, porque yo lo afirmo y lo aseguro, soy analista política y bueno, con esta capacidad que tengo de leer todo el contexto, sé que él no la metería a la cárcel porque no tiene el poder de hacerlo. Hoy por hoy ella tiene más poder que el mismo gobernador para al menos detener este proceso judicial y lo hemos visto en las últimas audiencias, ha ido dilatando, postergando y postergando cada audiencia. O sea, alguien que tiene esa capacidad, por favor, se está burlando en las normas del gobernador, de un proceso que pues la verdad, a mí particularmente me gustaría saber en qué va a parar antes de la jornada electoral. Pero eso es lo que se está buscando, postergarlo lo suficiente para que eso no suceda. Y no, obviamente, no la vamos a ver privada de sus derechos políticos. Entonces, esto no es creo yo, un proceso de violencia política, pero volviendo hay que decirlo, o sea, hay mucha
exigencia sobre las mujeres y sobre todo sobre las feministas, que a la primera declaración de es violencia política, se dice que tenemos que correr a defenderla, asumir su causa, y no, porque hay mujeres muy machistas ejerciendo el ejercicio político, hay mujeres que son profundamente misóginas, que están haciendo lo imposible por llevar adelante una agenda política que tiene que ver con limitar todo el avance en reconocimiento de derechos de todas las demás. Porque están viendo desde su espacio de privilegio, ¿no? Si una mujer como ella, que ha sido panista toda la vida, porque sabemos que los panistas no son personas pobres, ¿no? O sea, digo que sean clase trabajadora, que sean pobres, quizá últimamente sí, pero no es la representación mayoritaria del partido, pues bueno, pero que además ocupan ciertas posiciones y abrazan valores morales, ¿no? Vetustos, anacrónicos de derecha, ¿verdad? Y pues la derecha privilegia históricamente con una agenda política a las personas que tienen, ¿no? Que tienen puestos de poder, que son empresarios, que tienen poder económico, capital político, que está muy por encima de los demás y de la gran mayoría. Entonces, no es así como tú lo mencionabas, ¿no? Hay, por ejemplo, hombres gays que también son homofóbicos, ¿no? Y son producto de una sociedad, o sea, no, pues, así fuimos criados, fuimos criadas, así es educación recibimos, pero hay personas que tenemos la posibilidad de desaprender lo aprendido y construir procesos distintos, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco es así como de que satanizar a las personas, pero habemos quienes tenemos posibilidad de remontar la forma en la que nos construyeron, ¿no? Entonces, es muy chocante decirlo, pero existen, y existen porque pues pudiéramos hablar de cientos de hombres que siguen sin reconocer su real preferencia sexual desde espacios y partidos políticos que son ultraconservadores y ahí está, ¿no? O sea, negando el derecho a decidir de las mujeres, no permitiendo el matrimonio igualitario, no permitiendo la adopción a las parejas del mismo sexo, por favor. O sea, digo, cuando llegan a su casa y en su círculo íntimo tienen una dinámica con parejas de su... Y hay muchos, hay muchos. Sí, Digo, yo creo que claro. tú debes de saber más que yo. Exacto. Digo, pero finalmente, pero también, ¿verdad? Pues obedece a otro análisis, ¿no? Que ya platicaríamos después. Ya, eso lo dejamos para después. ¿Qué hace falta entonces? ¿Qué sigue? En qué va a enfocar sus próximos planes, Mariela? Y que diga, bueno, pues aparte de lo del libro, aparte de escribir, aparte de seguir empoderando a cuanta mujer lo requiera, lo necesite y se pueda, ¿qué es lo que, a dónde va? ¿A dónde va este próximo tiempo? Mira, quisiera yo, quisiera primero tener posibilidades para sobrevivir al confinamiento y la pandemia. Espero poder Suponiendo, seguir ya, dándome ya, ya, cositas. ya, ya haciendo de cuenta que vamos de gane para el otro lado. Y pues mira, seguir trabajando. De repente yo tengo compañeras que ya son mayores que dicen, ya me voy a retirar de esto, y no es cierto. O sea, esto no se quita, o sea, esto no se quita, y no porque nos guste, sino porque siempre hay algo, siempre. Entonces, cuando un derecho, ¿no? Cuando un derecho se consigue, ese derecho hay que estarlo defendiendo, y hay que estarlo defendiendo a diario, porque si no se pierde. Los derechos que no se ejercen se olvidan, los derechos que no se defienden se pierden. Entonces, en ese sentido, hay que estar ahí. Y tenemos códigos penales que siguen siendo de principios de siglo, tenemos aún operadores de la justicia que siguen eh, constituyendo carpetas de investigación basados en sus prejuicios. Tenemos que estar muy vigilantes, por ejemplo, ahora que el gobierno, ¿no? Que vamos a tener en este año
vamos a cambiar de gobierno, tenemos que estar muy vigilantes de que lo que ya se construyó no padezca un retroceso. Hoy tenemos, se ha luchado mucho por los presupuestos, por ejemplo, con los que se operan los centros de atención a la violencia en contra de las mujeres y los refugios que les permiten, los hogares de paso y los refugios que les permiten salvar la vida cuando están en una situación de muy alto riesgo. Eso por la política del gobierno federal, medio se ha salvado, eso medio se ha llevado, ha sido muy difícil la gestión de esos recursos, de mantenerlos, sostenerlos, pero también ha sido, y eso te lo voy a comentar porque fue algo de lo que me siento muy satisfecha, muy orgullosa. Una de cuando este nuevo gobierno federal, ¿no?, que tenemos con Andrés Manuel, comenzó, una de las cuestiones para reducir los presupuestos es que se dijo, uno de los pretextos que se tuvo es que no había forma de saber, de que no se sabía cómo los recursos que se estaban destinando para la atención a la violencia, pues cómo se medían, ¿no? Cuando alguien, ¿no?, obras públicas, designa una partida para hacer una carretera, para construir un puente, pues es muy sencillo, ¿no? Se ve el puente construido y se sabe que ahí se invirtió. Pero cuando los recursos, se ejercen los recursos para atender la violencia, decían, es que no sabemos si se están ejerciendo, no sabemos cuál es la forma en la que se ejercen, no sabemos si están impactando a las mujeres. Entonces, eso decían, bueno, pues ¿cómo le hacemos, no? Entonces, cuando yo hago mi segundo libro, cuando me lo proponen, me dice, hay que como hacer una investigación de las mujeres que se fueron atendidas en los centros de atención a la violencia y todo. Entonces, en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo de este proyecto que recién empezaba, a una propuesta. Digo, bueno, si esta es el pretexto del gobierno federal para poder decir que no sabemos y que por eso vamos a quitar recursos, pues vamos creando un sistema para la medición de los recursos, ¿no? O sea, para la medición del impacto de los recursos. Entonces, eso fue lo que hicimos a través de la subjetividad, de procesos emocionales que cursan las víctimas, en tanto que son víctimas y se convierten en sobrevivientes. Utilizamos la subjetividad para proponerla como una ruta crítica de análisis para medir ese impacto. Por supuesto que fue un trabajo que se hizo en poco menos de un año y requiere más investigación pero los cimientos se dejaron. La propuesta ahí está, convirtiéndose en un ejercicio emblemático en el país, hecho por primera vez y que pues se dejó ya como al criterio, se quedó ahí ya como al criterio, pero pues esa chamba se hizo. No se había hecho en el país, fue inédita y pues salió de acá. Entonces, seguimos cuidando esos recursos, hay que cuidar mucho, por ejemplo, esta administración del Instituto de las Mujeres ha llevado más allá de la atención a la violencia, lo ha hecho, por ejemplo, con pertinencia cultural. Por ejemplo, ahí en la sierra, lugar de la sierra, es secreto, ¿verdad? Por lo que es secreto, no se debe de saber dónde. Hay, por ejemplo, un refugio para mujeres indígenas y tiene pertinencia cultural. Está diseñado a la forma en la que viven las mujeres indígenas y atendido por mujeres indígenas. Wow. Entonces, este reconocimiento tenemos, y es sensacional, ¿no? Pero esto es producto de esta administración, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tan particulares hay que cuidarlas, porque la perspectiva que se viene, digo, sí, por desgracia, tenemos una gobernadora como Maru Campos, es barrer con todo lo que se construyó, con una perspectiva de género, con pertinencia cultural, desde un enfoque interseccional, que es decir, que todas las formas de discriminación e imbricación de opresiones son tomadas en cuenta. Entonces, de ahí, por ejemplo, que haya la inclusión de una mujer trans en el Consejo Consultivo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas de esta naturaleza, o sea, ahí se va como generando todo esto. Si llega una agenda, la intención de si llega un gobierno como el de Maru Campos es barrer con todo esto, porque uno de los mitos y pánicos morales que han estado pretendiendo insertar es que la agenda de la ONU ataca a la familia, entonces están tratando de satanizar a la ONU
cuando es el máximo organismo, ¿no? De derechos humanos y de reconocimiento en materia de avance, ¿no? De desarrollo, de todo. Entonces, lo que pretenden es borrar todo eso para aplicar una perspectiva de familia. Entonces, tú imagínate que vamos a tener centros de atención a la violencia convertidos en DIF pequeños, cuando el DIF, sin una entidad como un Instituto de las Mujeres sólido, comprometido, que sigue lineamientos de una política pública federal bien aplicada en materia de transversalización de perspectiva de género y atención a la violencia, pues eso hace que un instituto sólido pues sea como también el rector de instancias como el DIF. Exacto. O sea, obliga al DIF a que funcione y funcione bien, porque sabe que está bajo observancia de un ente mayor. Entonces, imagínate tú que ya vamos a tener eso y en vez de CABIMS o centros de atención a la violencia y refugio, vamos a tener DIF chiquitos en todos lados. Entonces, es grave. Es muy grave, ¿no? Eso va a ser una batalla. Es decir, como se está proyectando el contexto en este momento, activistas, defensores, tenemos activistas, defensores, personas en medios de comunicación, gente decente, toda la gente que tenga un mínimo de decencia y de empatía, vamos a tener que enfilarnos, vamos a tener que organizarnos, porque vamos a tener que formar la resistencia. ¿Contra qué? Contra la misoginia, la homofobia, la transfobia, el racismo, contra toda la entropía, el individualismo, porque no va a haber forma de que sobrevivamos si no es así. Hoy no estamos llamados, estamos en la obligación de organizarnos, estamos en la obligación de organizarnos para resistir. Vamos a hacer la resistencia y eso es lo que viene en los tiempos que siguen, porque el panorama eso nos está dibujando. Si llegamos y si por alguna razón, porque también hay que considerar, estamos en tiempos de pandemia, la gente no está pensando en el proceso electoral, la gente no está pensando en la política, la gente detesta los partidos políticos. Esta elección la va a definir quien tiene militancia en los partidos políticos, van a ser las bases y la base de Acción Nacional es mucho mayor a la de Morena, porque tienen muchos años en la militancia, porque han sido gobierno, porque aún siguen teniendo sus bases territoriales que operaron y trabajaron desde Acción Social o desde siempre, y van a ser las bases las que definan la elección, no la voluntad popular. Entonces, ese es el contexto que se nos dibuja y ese es a lo que estamos siendo convocados. Entonces, eso es lo que necesitamos y necesitamos verlo así. Necesitamos verlo así para determinar la forma en la que vamos a confrontar esta amenaza. Y no es nueva, siempre ha estado ahí, pero hoy está empoderada. Exactamente. Y tenemos que hacer un frente, así como dices, para precisamente evidenciar todo el tipo de situaciones peligrosas a las que se va a ver inmiscuida la sociedad, retrocesos gigantes que pues van a dañar de manera considerable pues los derechos de todas en este estado. ¿Alguna cosa que quieras tú añadir a esta plática, Mariela? Y sobre todo, pues mencionar también las redes sociales, porque seguramente va a haber mujeres que quieran establecer contacto contigo para cualquiera de los temas que has tocado en esta plática. Así es, pues mira, yo lo único que quiero reiterar, lo dije ahorita, a mí me ha tocado un tiempo difícil de vivir, pero creo que no deja de serlo, que no solo no deja de serlo, sino que toca defenderlo ya construido. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer en un ejercicio de memoria lo que ya se ha padecido y lo que no, porque lo que ya se ha padecido, porque de no hacerlo tenemos el riesgo de perderlo. A mí no me gusta decir eso de que quien no conoce su historia corre el riesgo de repetirla.
porque finalmente los procesos históricos tienen un desarrollo, hay una problemática social que se acendra, que tiene un desarrollo y llega un momento de explosión. Este es el momento que nos está tocando vivir. Tenemos una cuarta ola del feminismo que ojalá desemboque a algún lado positivo para todas, que nos lleve a un lugar en el que todas lo hayamos construido, en el que dejemos desde los movimientos sociales de establecer alianzas en lo simbólico, con la derecha, que dejemos de lado el discurso transfóbico que hoy está ya representando una amenaza contra también el reconocimiento de otras mujeres, de otras identidades sexogenéricas, que así como nosotras tenemos el derecho a que se nos reconozcan nuestros derechos, nuestra identidad, nuestros anhelos y nuestros deseos, todas las personas lo tienen. Y en ese sentido, todas tenemos la misma posibilidad de habitar el mundo. El feminismo es el poder único para poder enfrentar al embate no pernicioso del Estado y sobre todo a esta falta de voluntad política por reconocer que este mundo también lo podemos habitar y que lo podemos habitar en nuestros propios términos. A eso estamos llamadas, llamados, llamadas, y no podemos dejar de acudir, porque el mundo como lo conocemos puede dejar de existir, pero puede dejar de existir para convertirse en algo inhabitable y no podemos permitir eso. Es cuanto. Pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram como Marilu Salomé, Marielu Salomé, con acento en la E. Por ahí estoy, procuro contestar, no me manden messengers porque tardo mucho para verlo, pero, pero por ahí pueden encontrarme. Seguramente, si algún día nos vemos, por ahí pueden encontrarme, pero lo más seguro es que me encuentren en la calle marchando, levantando el puño en alto por los derechos de ustedes y los míos también. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis, te agradezco mucho el espacio. No, hombre, gracias. Al contrario, gracias por la disposición para esta plática, para esta charla que pues estamos presentando en Cheros AC. Y bueno, pues gracias por alzar la voz por todas y ya que pues en el camino sin duda hay distintas maneras de vida, de pensar, de conducirnos y pues realmente ustedes hacen una labor extraordinaria por todas y cada una y en esa búsqueda de esos espacios, de esos reconocimientos de derechos y todo, vamos inmiscuidas todas porque pues el movimiento feminista es un movimiento aliado para las poblaciones de la diversidad sexual y a nosotras nos han abierto muchas puertas en lo legal, en lo social, en lo político y en todo. Así es de que pues la lucha abona a muchas más causas y así debe de ser. Te admiro, te respeto y de verdad te deseo todo lo mejor para este 2021 y que se nos cumplan todos los proyectos y todos los planes que tenemos por hacer en beneficio de nuestras causas. Así es. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Muy buena tarde.